Vale, buenos días a todos y gracias por asistir a otro de los webinars que tenemos también preparados desde hace unas semanas dentro del marco del plan de acción de la red de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana. La temática de hoy versa sobre el plan estratégico y la transición, bueno, conjunción con el plan director de destino turístico inteligente. Como viene un contenido también potente, como el de la otra vez, vamos a comenzar con la primera presentación de la mano de Esther Welters, gerente de Calmas, y la ponencia de impacto del turista y acciones sostenibles e integrar en la estrategia turística. Así que, Esther, ya estás por aquí, cuando quieras. Buenos días, Noelia. Buenos Pues días. nada, pues muchas gracias a Invetur por darnos la oportunidad, como siempre, de poder participar en estos fantásticos webinars y poder, ¿no? Dar visibilidad y poder acercar un poquito más la información. Directamente me dedico a compartir. Si hay algún problema de visualización o algo, me lo comentáis, ¿vale? Sí, claro, no te preocupes. Gracias. Sí, ahí Pues bueno, estás. vale, pues aquí vamos. Eh, Voy a empezar a ir un poquito más rápido de lo que yo pensaba porque, en fin, si no, yo me lío. Un poquito cuáles son los puntos que queremos tratar, pues un poquito la situación actual hoy, los retos que plantea el turismo, el impacto que tiene, un poco acciones sostenibles en clave, esa integración que tenemos que poner estas sensaciones con la estrategia turística y un poquito de líneas de conclusiones. El punto principal o la parte de contextualización básica es, he querido reflejar aquí sobre todo la modificación que ha sufrido el turismo, ¿no? En los últimos 10 años, sobre todo en Comunidad Valenciana, o el impacto que está teniendo en Comunidad Valenciana. Como veis, es decir, trabajamos con datos de cierre del 24 porque 25 no estamos en ello, pero fijaros, el PIB turístico ha supuesto un incremento de 2015 ahora de más de 16%, teniendo en cuenta que hemos pasado con esta fase de incertidumbre de la pandemia, que tuvimos una bajada bastante importante. Luego, el incremento del empleo vinculado al turismo de manera directa ha crecido, incrementándose más o menos en torno a más de 280.000 empleos. El año pasado, 2024, batimos récords y las previsiones de este 2025 es volver a batir récords solo en Comunidad Valenciana. El año pasado con más de 30 millones de visitantes. A tener en cuenta y bastante importante es el incremento del turismo extranjero, es decir, no solo nos alimentamos de turismo nacional, sino tenemos un gran reporte de turismo extranjero, que además ha incrementado muchísimo el gasto que tiene en nuestro territorio y cambiando el modelo. Es decir, veníamos de ser un modelo principalmente o con un fuerte impacto en un modelo de sol y playa, y ahora realmente tenemos un modelo turístico muy cambiado. Me refiero, hay mucha parte de turismo de ciudad, turismo rural, turismo experiencial, urbano. Y sobre todo, ¿dónde ha venido y dónde se ha visto más? Pues se han visto más principalmente inversiones en el ámbito privado, en el incremento de plazas hoteleras en hoteles de 4 y 5 estrellas. Es decir, casi todo lo nuevo que se ha estado invirtiendo, transformando en el ámbito alojativo ha sido por incrementar esas estrellas, por buscar otra tipología de cliente y sobre todo en un ámbito más público, en sostenibilidad y digitalización. ¿Qué pasa? Eso viene como consecuencia de que tenemos un cambio, ¿no? Un cambio del turista, un cambio de la demanda que tenemos. Ya el turista no viene y consume, sino realmente hoy en día tiene una gran sensibilidad acerca de los aspectos ambientales y sociales del terreno donde visita, del territorio en el que está generando su turismo. El tema de digitalización del viaje del principio a fin ha sido radical, además con todo el tema de redes sociales, portales de comunicación y venta, todo lo que sería comunicaciones que tenemos en ellos, procesos de reserva, procesos de búsquedas, interacciones. La digitalización es el principal recurso que utilizamos en todo lo que sería el proceso del turismo. Y no solo cuando intentamos buscamos buscamos hacer turismo, sino también lo que buscamos es tener esa experiencia que sea transformadora, esa experiencia, buscamos vivir, buscamos experiencias que nos transformen y nos generen ese impacto. Y además nos buscamos esas experiencias que nos transformen y nos generen ese impacto y además las queremos compartir con el resto utilizando esa digitalización. Por lo tanto, eso nos conlleva a que ha habido un cambio importantísimo de los segmentos de los perfiles turistas, ¿no? Es decir, ahora hoy en día tenemos
muchos perfiles que hace 10, 15 años no teníamos, como puede ser nómadas digitales, lo que llamamos el senior silver, nuevos mercados internacionales que buscan esa experiencia que nosotros ofrecemos como territorio. Por lo tanto, eso nos obliga a hacer una transformación en la gestión de los destinos. Vinculado además con todo ello, hay una necesidad de no solo dar respuesta a las demandas cambiantes del turista, sino dar respuesta a esos modelos que hoy en día se plantean desde el turismo y desde las diferentes cumbres. En este caso, he querido recalcar, ¿no? Esos no modelos que ya son regenerativos, esos modelos que trabajan en pro de la resiliencia del territorio. Y aquí podríamos decir que en la COP26, en noviembre de 2021, se definió esta declaración de Glasgow, en el cual había un compromiso con una declaración climática en el turismo, promovida por un turismo y avalada por diferentes organizaciones y países. Pero realmente no tuvo un gran impacto en el 2021 esta declaración. Realmente estamos saliendo aún de la situación de la pandemia a nivel mundial. Y aunque los principios que tienen son bastante importantes, que es reducir el 50% de las emisiones para 2030 y llegar a una emisión cero antes de 2050, es verdad que no fue muy avalada. Sin embargo, el año pasado, la COP29, que hubo de 2024, fue refrendada por más de 1000 organizaciones de los principales actores que conforman el sector turístico a nivel mundial y por más de 70 países los principales destinos receptores de turismo. Y ahí hay un compromiso de que tenemos que generar modelos de gestión de destino regenerativo que conlleven en este aspecto la medición, la descarbonización, no solo la parte importante de regeneración que hablamos aquí, que es no solo no intentamos dañar, sino además tenemos que tener un impacto positivo en el territorio, desde la perspectiva ambiental y desde la perspectiva social, siempre habiendo una colaboración y lógicamente una financiación. Con todo esto lo que queremos obtener son destinos resilientes, destinos que puedan abordar el futuro que nos viene por delante. Y con toda esta parte de que sabemos cuáles son las demandas que tenemos del sector turista, cuáles son las necesidades que tenemos que ir abordando poco a poco hacia el futuro, nos encontramos con esa generación de esas necesidades, nuevos modelos que tenemos que tener regenerativos para ser destinos cada vez más resilientes. Por lo que decimos, porque ya no podemos trabajar con la sostenibilidad, tenemos que avanzar ese pasito más allá, ¿no? Y entonces tenemos que entender que ya no es cuestión de solo minimizar impactos, sino de aportar valor. Ya no es necesario, ahora sí que es necesario esa gobernanza multinivel, esa colaboración, es decir, todos los actores, públicos y privados, tenemos que participar en esa definición, ejecución y puesta en valor de esas estrategias. Además, todo esto no tiene sentido si no podemos medir, porque el dato nos permite saber en dónde estamos y hacia dónde evolucionamos. Por lo tanto, es muy, muy importante integrar métricas, métricas en todos los aspectos y sobre todo las métricas de la capacidad de carga. Hoy en día hablamos muy mucho de las capacidades de carga, pero el definir un buen estudio de impacto que te permita establecer la capacidad de carga máxima de un recurso, de un territorio, es básico. Y además que conociendo ese valor crítico que no debíamos de nunca superar y más bien debíamos de trabajar con un umbral de incertidumbre por debajo de ese valor de nivel crítico o ese nivel máximo de capacidad de carga, tener datos que nos permitan conocer si estamos cerca de él, ¿no? Y cómo se está afectando. Y todo esto conlleva eso, aplicar estos principios de economía circular aplicada al turismo, desde consumir menos, reutilizar más, reducir la huella del destino, promover el uso de proveedores locales. Bueno, pues todo lo que conocemos con toda la perspectiva de la economía circular desde la parte de todo el ciclo del viajero. Teniendo toda esta situación encima de la mesa, que sería un poco la contextualización, ¿qué es la necesidad que hoy tienen hoy en día los destinos? ¿O que dónde debíamos de estar mm, dirigiendo las estrategias futuras que tengamos que hacer para poder abordar todos estos proyectos o estas problemáticas que tenemos encima de la mesa? Pues
generar experiencias inmersivas con la narrativa del destino, que genere esa sensación que hemos hablado al principio, esa experiencia que me quedó personalizada de ese impacto, eso que me ha hecho sentir, vivir o reflexionar cuando he ido al turismo, ¿no? Siempre una personalización basada en datos, me refiero. Hoy en día estamos focalizados 100% en el dato, pero el dato tiene sentido aplicado a la realidad de cada destino. Y el dato tiene sentido aplicado a la realidad de cada destino y con sus casuísticas y sus necesidades. Por lo tanto, el medir un flujo o una movilidad de turistas en un territorio puede tener un impacto para un destino como venidor y puede tener otro impacto para un destino como posible. Porque el medidor a lo mejor se quiere valorar las capacidades de cargas y al considerar a lo mejor lo que se quiere valorar es si la movilidad planteada al turismo y al residente es adecuada. Por lo tanto, siempre el uso de datos personalizados, las necesidades personalizadas, problemáticas para dar respuesta a la casuística que cada uno tenemos, no el dato por el dato, porque si no nos vamos a morir en el mundo del dato y no vamos a saber ni trabajar. Luego, muy importante el poner en valor quiénes somos, divulgar, explicar quiénes somos. Para eso necesitamos transparencia, certificaciones, reputación. Luego, el buscar una accesibilidad universal, el buscar esa facilidad, esa eficiencia en todos los procesos y generar ese parte de turismo consciente y proactivo, que es un poco lo que nos está demandando nuestro turista hoy en día. ¿Cuáles son los principales impactos que estamos teniendo de turismo? Bueno, pues a nivel de los recursos naturales, lo estamos viendo, yo creo que somos conscientes todos los que estamos aquí. Me refiero, tenemos un consumo intensivo de agua y energía. Nosotros que estamos en el clima mediterráneo, Comunidad Valenciana, este es uno de nuestros grandes retos, me refiero. Tenemos un gran problema de agua. De hecho, llevamos en la provincia de Alicante 4 años de sequía establecidos en alguna de las zonas, provincia de Castilla y Valencia un poquito mejor que nosotros, pero nuestra tendencia va a ser esa. El cambio climático nos está conllevando, aunque cada vez vamos a tener más problemas. Por lo tanto, uno de los grandes retos sobre los que nos tenemos que abordar es el consumo intensivo de agua. Energéticamente tenemos capacidad y estamos actuando sobre ello, porque es verdad que, bueno, pues somos el turismo del sol y eso nos facilita el que tenemos capacidad de poder generar energía de una manera más sostenible. Pero es verdad que el ciclo del agua es uno de los aspectos que tendríamos que tener en cuenta y que más visión, no largoplacista, sino corto y medio plazo, tendríamos que tener en cuenta. Luego el tema de degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, el impacto que tiene, es decir, de repente el turismo, el residente, se ha visto volcado a hacer una vida en los entornos naturales. Tenemos montañas que han sido, hay rutas de montaña que se colapsan fin de semana sí y fin de semana también, en el cual ha habido que poner sistemas de restricción me refiero, y eso tiene una afección, me refiero, aunque no sea aquí, me refiero, pero este verano han habido de los sibones de la parte pirenaica, de la parte de Pirineo de Aragón, en torno al 75% de los sibones han tenido pérdida de biodiversidad, porque se ha puesto de moda el quererse bañar en un sibón de alta montaña. Entonces, todo eso conlleva un impacto y un impacto además muy importante. Lógicamente, si tenemos más consumos, también lógicamente tenemos las contaminaciones. Cuanto más generamos, más contaminamos en cuanto al tema de agua y de entorno. Y bueno, y cada vez hay una competencia por esos recursos. Es decir, el turista quiere disfrutar de recursos naturales, pero el residente y el local también. Entonces existe ese momento en el que el turista llega a desplazar al residente y como residentes locales entendemos que hay sitios donde no podemos visitar en determinadas temporadas porque no son accesibles, porque están saturados. Y eso conlleva también una percepción o un impacto sobre el residente local. Por otro lado, también tenemos diferentes impactos en aspectos de movilidad, residuo, huella de carbono, impacto social, percepción de residente, que además todos vosotros ya sabréis cuáles han sido, viviréis otros, he nombrado aquí unos cuantos así, pero bueno, congestión y saturación de infraestructuras, de ciudades, de recursos, es decir, poder entrar a Valencia en determinados momentos, poder acercarte a un destino como Torrevieja en determinados momentos, es increíble en cuanto al tema de saturación que están teniendo los espacios, ¿no?
pues esta generación de residuos y una gestión limitada de los mismos, porque tenemos tanta generación de residuos por el incremento de tantos turistas que en ocasiones no tenemos los recursos para su correcta gestión de los mismos. Obviamente un incremento de la huella de carbono es brutal. Perdonad, perdón, es que, a ver, aquí, en cambio, esto en el modelo de vida y dinámicas. Esto nos está generando al propio residente del terreno, del territorio donde está siendo este impacto del turista, nos está generando cambios de modelos de gestión y de vivir, es decir, nuestra manera en que nosotros vivimos nuestro territorio nos está modificando todo el entorno, porque nos impacta, ¿no? Esa saturación. Luego, eso genera esos movimientos de tensión entre residentes y visitantes y lo hemos vivido en diferentes sitios mucho más agravados que aquí, como puede ser por Canarias o Barcelona, pero sí que hay un gran punto de tensión entre residentes y visitantes y sobre todo con ese cambio de modelo que estamos llevando hacia el apartamento turístico, que genera esa más tensión, ¿no? Porque al final eso tiene un impacto directo en la vida diaria de los residentes que por otro lado, esta parte de experiencias que está viniendo a buscar del turista tampoco se ven reconocidas o reforzadas 100% porque hay tanta saturación que la percepción que tiene el turista no es la que ha visto o la que espera, sino no es una experiencia satisfactoria la que se va a llevar. ¿Vale? Luego, pues, lógicamente, por estos aspectos estamos perdiendo esos valores, ¿no? De autenticación, de autenticidad que tenemos puesto que esa superación, saturación nos conlleva esas masificaciones y perdemos el valor de quienes somos o perdemos la capacidad de transmitirlo con la esencia de lo que es. Pero tampoco podemos perder de vista que todo esto también tiene una oportunidad. Y esto también nos conlleva a ese aspecto de que todos estos aspectos de incremento de turismo bien gestionados nos puede llevar a fortalecer pues oferta cultural, inversiones, dinamización de economía local en aquellos destinos donde no son, por lo tanto, toda esta parte de definición de estos impactos tendrá que analizarse de manera detallada, es decir, no todo sirve para todo. No va a ser el mismo impacto que se pueda tener en la ciudad de Castellón como se pueda tener en Navajas o como se pueda tener en Agres. Cada uno, el turismo va a tener un impacto en positivo o en negativo, dependiendo de las circunstancias, del destino en el que estemos hablando y dependiendo del desarrollo que haya en el mismo. Por lo tanto, siempre hay que personalizar y esa parte de contextualización es tan importante en esos términos. ¿Qué acciones entendimos que son claves y básicas y que están, desde mi punto de vista, cada cual tiene que estar? Para mí, la parte de gestión inteligente de flujos y las capacidades de carga son básicas. Es decir, yo no puedo decir si tengo una saturación o no tengo una saturación si no sé qué es la capacidad de carga máxima que tiene el recurso, el territorio, porque a lo mejor yo tengo una percepción y eso lo hemos podido ver en algunos estudios que se han realizado, por ejemplo, en Valencia Ciudad sobre el tema del turismo, el turismo de cruceros, que ha habido una percepción de que hay una saturación porque no hay una capacidad de carga, porque se entendía que cuando llegaban los cruceristas habían puntos en los que había saturación de turistas, pero luego realmente cuando se hacen los estudios de movilidad y se hacen los estudios del impacto que eso tiene, realmente la ciudad de Valencia tiene la capacidad para asumir los cruceristas que hoy en día tiene. El único problema es que había cuellos de botellas puntuales en los puntos principales de bajada de cruceristas y traslado de los mismos al centro a la plaza de arriba. A partir de que se detectaron cuáles eran los cuellos de botellas y cambiando los flujos de movilidad y ofertando movilidades alternativas y trayectos alternativos, esa capacidad de carga se ha visto diluida, porque realmente no es ese punto de saturación. Entonces, realmente lo más importante es hacer un buen estudio de capacidad de carga. No es tan fácil, no es sencillo, hay que tener diferentes aspectos en cuenta, pero una vez determinado y analizado y conocer la capacidad de carga de lo que queremos analizar, imaginaos que queremos hacer la capacidad de carga de un BIC o queremos hacer la capacidad de carga de un espacio natural o lo queremos hacer de toda la ciudad, por ejemplo, ahí habría que definir esas gestiones de flujo y esas gestiones de movilidad.
Claro, es decir, yo necesito saber que la basílica que yo tengo en mi destino, mi capacidad máxima por los estudios que me han llevado historiadores, que me han llevado responsables de patrimonio, me determinan que tengo, no sé, un máximo de 1.500 personas día. Pues si el máximo es de 1.500 personas día, ahí debe de tener herramientas que me permitan ese control. En esos aspectos es mucho más fácil porque llevamos una entrada, un ticket. El problema es en espacios de movida. Pero por eso es tan importante el conocer las capacidades de carga y determinar, pues eso, qué herramientas a utilizar. En este caso, pues eso, por ejemplo, en Machu Picchu sí que es verdad que tiene un sistema muy chulo de gestión y os lo he traído por allí, digo, porque así no traigo ningún ejemplo de nadie y no tenemos historias. Lo que se había utilizado habían sido sistemas de gestión de flujo para determinar en qué momento había saturación, se generaban rutas alternativas para hacer la visita al territorio. Por lo tanto, si yo tengo mucha movilidad y determino que ya tengo el máximo de visitantes que me pueden recorrer, como tengo tres alternativas de ruta, dependiendo de la capacidad y de la detección que yo tenga de flujo, movía por la ruta 1, por la ruta 2 o por la ruta 3. Y esto de manera automática teniendo el dato en el momento. Y eso me permitía diversificar y movilizar a todo el turista que me venga en un espacio que es abierto, que es muy difícil de controlar los espacios abiertos donde tú no tienes una entrada, y redirigirlos con herramientas digitales hacia donde nos resulta más interesantes. No hay 53, madre mía, qué mal lo he hecho. Certificaciones, bueno, comentaros eso, que la parte de certificaciones ambientales, de gobernanza colaborativa, todo lo que tengáis que de transparencia es muy interesante. Es muy interesante el Global Sustainable Tourism Council. Estaría muy chulo quien le sea interesante que analice el proyecto que tiene Visit Norway acerca de la gestión del turismo sostenible. Tiene diferentes proyectos que integran gestiones en ciudad, gestión con actores y con lo que serían empresarios de gestión, con empresarios del sector turístico y genera una estrategia a nivel de país en el cual involucra a lo que serían las comarcas e involucra a los destinos y a todo lo que sería el empresario del residente. Proyecto muy, muy chulo que está trabajando y además donde de transparencia. Por otro lado, como acciones sostenibles siempre hemos valorado el tema del consumo local, la economía. Aquí os había sacado algunos comentarios y algunos valores del por qué el consumo local y la economía circular para minimizar ese impacto, ¿no? Y acciones sostenibles que sí que podemos abordar y que tienen un gran impacto en territorio. Por otro lado, voy a ir un pelín, madre mía, voy a ir un pelín más rápido. En el tema de integración a estrategia turística, para mí lo que hemos dicho, sin datos no puedo saber, pero ¿qué dato voy a tener? Pues ahí es importante definir qué KPIs necesito y qué cuadro de mando voy a utilizar. Es verdad que tanto los modelos el modelo Comunidad Valenciana nos determina determinados KPIs, pero a lo mejor nosotros a nivel de destino, por la particularidad, por lo que nosotros queremos analizar, queremos definir otros indicadores que nos permitan medir el impacto que nosotros estamos teniendo en ámbito social, en ámbito socioeconómico, en ámbito de calidad. Entonces, lo más importante no es que ya demos respuesta a los indicadores que nos determina el modelo, que es importante, sino que también utilicemos aquellos modelos, indicadores que nos reporta a nosotros un beneficio ese dato y que nos permite realmente medir si lo que nosotros estamos poniendo en valor en el territorio y si esas acciones que están plasmadas en ese estratégico que voy a hacer de regenerativo, resiliente, asegurarnos de si lo estamos ejecutando bien y si está teniendo el impacto que nosotros queríamos ver. Todos estos sentidos no tienen sentido si yo no intento trabajar aspectos como generar nuevos productos turísticos alternativos, potenciar espacios o zonas emergentes del destino. En muchas ocasiones tenemos centralizados el turismo por hablamos desde un ejemplo. Hablamos en nuestra parte del paseo marítimo con nuestro foco en sol y playa, pero luego tenemos destinos que en la parte interior del propio destino tienen pues yacimientos iberos espectaculares, tienen una parte de patrimonio cultural muy importante. Entonces, poner en valor, ¿no? Esas partes más emergentes que no se nos conozca por otros valores y que podamos al final ver estos flujos, ¿no? Por otro lado, estos eventos, es decir, trabajar esos eventos en temporada media-baja, intentar esa parte de segmentación,
segmentos de turistas que hemos hablado al principio de que estaban emergentes, nómadas digitales, el senior, el silver senior, que hoy está hoy en día, me refiero, buscar esos segmentos que además nos va a desestacionalizar, porque posiblemente cuando nos venga ese segmento de turismo noruego, no venga en los mismos periodos en donde viene ese turismo. Y además a veces ese turismo, por ejemplo, noruego es más un turismo de nómada digital o de combinación de trabajo presencial o en remoto, que a lo mejor suele venir más en invierno, que a lo mejor es turismo inglés, que a lo mejor me viene más en verano. Entonces, es decir, buscar con ese segmento según el territorio que tengáis. Y bueno, en lo que hablamos, ¿no? Siempre priorización de calidad frente a volumen. Todo esto, lo que venimos diciendo y refrendando es que sin datos no podemos hacer nada y sin una buena gestión del dato. Hoy en día tenemos la PIT de Nodo Central que esperemos ver en breve. Tenemos el SIT de Comunidad Valenciana que nos aporta ese dato. Entonces, tenemos que trabajar con esas plataformas, tenemos que tener capacidad de poder trabajar en esas plataformas y extraer ese dato que nos resulte interesante en nuestro territorio. Poder hacer esas analíticas que son tan importantes, me refiero, hoy en día tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo a esos análisis, esos datos, porque podemos morir en ese mundo fantástico y maravilloso del dato, pero gracias a Dios el tema de la inteligencia artificial y lo que nos va a permitir esos modelos predictivos, ¿no? Esos modelos de detección temprana o esos modelos evolutivos, esa inteligencia artificial regenerativa que nos va a permitir poder tener esas posibles predicciones, evoluciones, y eso nos va a permitir como gestores tomar decisiones frente a sistemas picos de ocupación, a sistemas de saturación, con el machine learning, me refiero, hoy en día en el sector turístico se está utilizando mucho, es decir, tenemos un precio cambiante, por ejemplo, en los aspectos, en los alojamientos, en los hoteles, tenemos un precio cambiante, muy cambiante. Pues si tú te metes a lo mejor en una plataforma y dices, ¿cómo es posible que hoy me valga 76, pero que ayer lo vi a 92? Y a lo mejor te metes mañana o de aquí a la tarde y lo tienes a 105. ¿Cómo es posible? Bueno, pues todos estos sistemas de análisis de datos, de análisis de búsquedas, de análisis de demanda y ese análisis de Big Data mediante con el tema de inteligencia artificial nos permite hacer modelos predictivos y nos permite ir variando esos precios de entrada. Los tenéis en los principales parques temáticos, me refiero Terra Mítica, PortAventura, la Warner, me refiero. Los precios de las entradas van variando según la demanda, según la intención, según la búsqueda que hay, y esos modelos también los podemos utilizar en la gestión de territorio. Por otro lado, la sensórica, es decir, está muy bien comprar datos, pero el dato te proporciona una visión puntual sobre un aspecto y te permite analizar un dato, un análisis muy exhaustivo sobre una situación puntual y te permite hacer una valoración predictiva en futuro. Pero tener sensórica en territorio te permite la obtención de un dato de manera constante y a tiempo real. Y eso también nos permite esa parte, pues ahora de gestión de monitorización de los flujos, nos permite esa gestión de otros aspectos que tengan que ver con economía circular, sostenibilidad, gestión de residuos, como por ejemplo sensórica de residuos, parámetros de calidad de aire, me va a salir las islas de calor, por lo tanto, la sensórica sumada a todo lo que tenemos avanzado, es fantástico. Me refiero y debemos de no solo tener nuestras PIT o nuestras plataformas que nos permitan esa medición, eh, ese dato de lo que hay de manera general, sino también analizado y contrastado con nuestra economía. Nosotros ahora estamos haciendo con un territorio estamos trabajando unos sistemas de detección temprana de inundaciones en barrancos porque son las zonas que habitualmente con lluvias se suelen dar, ¿vale? Todo eso, me refiero, por mucho que yo compre datos, no tiene sentido. Hay muchas veces que en ocasiones necesito esos sensores o esas huellas inteligentes marítimas que me permiten saber con antelación a que yo tenga que abordar un cierre de playa qué contaminantes tengo. Hay determinadas playas que por casuística pues tiene emisores, tiene bajadas de barrancos, tiene otros aspectos que sabemos que
sin querer, una, dos o tres veces al año tienen que estar cerradas. Si ponemos esos sistemas de detección temprana, nos permiten esos avisos y poderlos adaptar. Por lo tanto, esta parte de, y no solo tenemos que mover a la parte de gestión pura y dura de turismo, sino a la parte de gestión del territorio de destino. Y todo eso, si lo llevamos a esos cuadros de mando en tiempo real, que además los metemos con esos sistemas de alerta temprana, con esos sistemas de plataforma general que nos incumba y que nos integra todo el equipo de gestión del destino, pues hoy en día es eso, utilizar toda esta parte de toda esta parte tecnológica, toda esta parte del gran avance que nos ha permitido la IA, que nos va a permitir una evolución que hemos visto de 4 años para acá y que tenemos unas perspectivas brutales de ver, nos va a permitir esas partes de generar esos espacios inmersivos con esas experiencias, todo eso, captación y análisis del dato, y nos va a permitir plantear esas acciones sostenibles en nuestro territorio siempre personalizados, porque yo, como digo, no todo sirve para todos, es decir, la solución que tiene mi vecino como destino no tiene por qué ser la misma que la que tenga yo, porque a lo mejor sus circunstancias son diferentes de las mías. Yo a lo mejor tengo una problemática de que tengo islas de calor, porque estructuralmente y en cuanto a planificación urbana, así es mi territorio, y a lo mejor mi vecino tiene un problema de saturación de senderos y de rutas naturales. Por lo tanto, cada uno tiene que analizar sus situaciones generando esos modelos regenerativos. Llego perfecta. Así que, como conclusiones, de la sostenibilidad debería integrarse como un eje estratégico. Deberíamos dar ese paso, además, de que no fuese sostenibilidad, sino que buscásemos esas acciones que no fuesen solo sostenibles, sino, y esto lo teníamos que tener ya superado, y dar ese aspecto de aspectos ya regenerativos en nuestra estrategia, en nuestro plan estratégico de territorio, trabajar con el dato, no con la percepción y la sensación, sino con el dato real, que es lo que nos va a permitir saber cómo está la situación y además nos va a permitir anticiparnos al impacto. Es decir, si me lo estoy inventando, si yo estoy en la ciudad de Valencia y sé que voy a tener un partido del Valencia-Liverpool y tengo previsión de que el jueves me van a aterrizar en los vuelos de la 1 a las 3 y de las 5 tropecientos seguidores del fútbol, tengo que tener esa previsión de poder anticipar esos impactos. Y todos esos son datos métricas que yo puedo tener. Luego, todo esto no podemos hacerlo solos, me refiero, lo más importante es la parte colaborativa. Si como destino o como entidad supra tú quieres avanzar hacia ese modelo regenerativo que tenga en cuenta los impactos en ámbito de territorio, que tenga que ver esos en ámbito de residente, pero no sumas en tus proyectos a los actores que conforman esta parte del sector turístico, no hacemos nada. Deben existir esas colaboraciones públicos y privadas y hacernos partícipes desde la definición hasta la toma de acción y hasta la participación en las mismas. En ocasiones no va a poder ser así, pero deben de ser entes implicadas y debe existir esa colaboración. Esa participación se tiene que poner en valor y para eso tenemos un decreto de municipio turístico que establece que deben de existir esas colaboraciones, pero deben de existir de manera real, siendo más activos y más prácticos. Y por otro lado, tenemos que tomar lo último, es todo esto lo hacemos, lo definimos, es decir, la administración pública, la empresa privada, pero si no sumamos al turista a que conforme, le pongamos en valor, le explicamos lo que hacemos, le explicamos quiénes somos, les hacemos partícipe de ese valor cultural, de esa tradición, de ese territorio, de ese quiénes somos, si no conseguimos que se alinee con lo que tenemos que hacer en el territorio, no hacemos nada. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos aspectos en la parte de la gobernanza, con esta parte o la parte más de gestión de administración, la parte del empresario, pero no nos podemos olvidar del turista, que debe de sumarse a todo lo que nosotros hacemos. Y nada, creo que llega en tiempo y forma, acelerando ahí, sprintando un poquito. Nada, muchísimas gracias por la atención. Noelia ha sido formal. Natalia, disculpa, solo ha sido un minutito de nada. He sprintado ahí como he podido. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo.
Nada, gracias a ti, Esther. No, la verdad es que me sabe mal que ha sido ahí como, pero nada, has estado súper clarito Así. todo, pero hija mía, puntualidad inglesa, lo has clavado. Y nada, quería recordar también pues que Calmas, tanto Calmas como Inteligencia Turística, son empresas colaboradoras de la red de destinos turísticos inteligentes de la Comunidad Valenciana y por tanto también esta jornada forma parte de ese marco de colaboración. Muchas gracias, Esther, por eso, por hacer hincapié, recordar la importancia de la sostenibilidad, que ya no tanto como una pata en sí, sino también como algo pues transversal y que afecta realmente a toda la gestión. Y bueno, aunque no lo he dicho al principio, si alguien quiere hacer algún tipo de comentario o pregunta, está el apartado de preguntas y respuestas. Si no, de todas maneras, cuando acabe la última intervención, dejaremos ahí un espacio también para pues, si alguien quiere comentar algo, ¿vale? Y bueno, a continuación damos paso a Natalia Andreu, directora general de Inteligencia Turística, que va a hacer un poquito más de aterrizar el tema del contenido en el plan director de TI, ¿vale? Así que nada, Natalia, cuando quieras. Perfecto. Pues bueno, creo que ya estáis viendo mi pantalla. Sí. Como os decía Noelia, yo voy a hablaros más sobre las claves del plan director, cuál es su metodología y también situarlo un poco en la estructura de lo que sería el propio destino. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de lo que sería el plan director. Perdonad si veo menos para el otro lado, pero que tengo la doble pantalla. Vamos a ver también la parte de la planificación y la gestión del propio DTI, cómo se integra este plan director y las cosas que tenemos que tener en cuenta. Las propias claves del plan director, qué es un plan director, qué implica exactamente hacer un plan director y finalmente esa metodología. Para poneros un poquito en antecedentes de por qué se ha llegado a ese plan director y qué es lo último que se está haciendo, representa la evolución natural de los planes estratégicos de turismo. Al final, lo que se pretende con el plan director no es sustituir el plan estratégico de turismo, sino complementarlo, enriquecerlo, ya que ese plan director al final lo que va a hacer es tener en cuenta diferentes vertientes del destino que no se tienen tan en cuenta en un plan estratégico, porque vamos a tener en cuenta la sostenibilidad, el técnico de informático que te va a contar lo que está haciendo, como un montón de vías, digamos, que no se estaban teniendo tan en cuenta en el propio plan estratégico de turismo. Para eso os voy a poner, bueno, esto es que lo que nosotros decimos y lo que acabamos haciendo es ese plan director que no solo tenga en cuenta la parte de calidad, sino también la parte de sostenibilidad y transformación digital, y eso es lo que se estaba trabajando con el Sistema de Sostenibilidad Turística Integral, SSTI, y por eso lo integramos aquí. Os voy a poner el ejemplo de Benidorm, sé que es como lo máximo, pero es para que veáis cómo se integra ese plan director en la propia estrategia de un destino y después ya desgranamos el propio plan director. Para que veáis, aquí están ya las plataformas federadas a la izquierda de la pantalla y lo que podemos ver es cómo la gobernanza colaborativa y los sistemas de gestión, que es cómo damos seguimiento a nuestro plan director y a nuestros planes estratégicos de destino, van nutriendo constantemente a las Smart Office, por lo tanto, en las Smart Office es donde reside ese plan director, donde se le hace seguimiento. Después tenemos, como ha comentado antes también Esther, en la parte de turismo regenerativo, que hay que tener en cuenta esta nueva vertiente de dejar el destino mucho mejor de lo que lo has encontrado y no simplemente no tener un impacto negativo, tanto en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Y para ello son muy útiles los observatorios de impacto local para nutrir también las Smart Office de datos y que eso siga nutriendo nuestro plan director. También la participación multisectorial es muy importante porque ya en el propio proceso, ahora luego lo veremos, de la creación del plan director, sino también constantemente en el codiseño de experiencias utilizando inteligencia artificial, pues va nutriendo ese observatorio que a su vez nutre la Smart Office. Y finalmente la transferencia, por ejemplo, en el caso de Benidorm, tienen el Hub de Innovación City, que va a utilizar toda esa información que produzca el hub dentro de la Smart Office para la propia toma de decisiones y que va a modificar, en el caso de que sea necesario, ese plan director. Y ahora pasando a la planificación y la gestión del DTI,
al final la decisión de ser DTI en sí mismo y la decisión de llevar un seguimiento tiene que ser algo consensuado con la alcaldía, que tiene que ser la cabeza. Al final nosotros siempre decimos que el eje de gobernanza es el paraguas que recoge el resto de ejes, porque si desde alcaldía o desde la dirección de la organización, digamos, no se fomenta la necesidad de llevar a cabo este proyecto, que al final ser DTI es un proyecto en sí mismo, al final no va a salir, no se va a llevar a cabo. Entonces, la alcaldía es la que al final arrastra un poco a que se impliquen las diferentes áreas del ayuntamiento. También ser DTI nos cambia la perspectiva, porque vamos a empezar a trabajar en 5 ejes estratégicos. Hemos dejado de trabajar en el plan estratégico de turismo, que era muchas veces cómo nos vamos a promocionar o qué ferias vamos a ir un poco también, a la propia gestión de destino. Vamos a un pasito más allá, ¿no? Y también este sistema de gestión o esta nueva mentalidad no se va a marcar solo territorialmente, sino que también por productos turísticos, porque dentro de nuestro plan director tenemos que establecer qué productos turísticos son los que finalmente vamos a incluir y vamos a, en un caso futuro, poder certificar o los que vamos a trabajar en nuestro plan director. Vamos a entrar un poquito más en las claves de este plan director. Al final, ¿qué es un plan director? Un plan director es el enfoque estratégico integral que tiene como objetivo principal añadir todos esos ejes del DTI y dotarles de unas actuaciones y de una hoja de ruta para poder ejecutar normalmente en un periodo de 4 años. También nos sirve para analizar qué es lo que estamos haciendo en nuestro destino y ver cómo lo podemos encajar en esta nueva estrategia, porque nos pasa muchas veces que vamos a destinos que a lo mejor son más pequeñitos y que están haciendo cosas, pues oye, he puesto tótems, he hecho no sé qué, y esas cositas pequeñas están favoreciendo lo que sería la estrategia de DTI, pero como ellos no tienen integrado la estrategia de DTI en la cabeza, digamos, pues como que no, al final estas cosas son como cosas sueltas y lo que tenemos que hacer es unirlo todo con un hilo para que en ese plan director tenga sentido y ver qué es lo que nos falta. Por ello, ¿qué implica exactamente un plan director para un destino turístico inteligente? Pues tenemos algunos aspectos clave. Como os he puesto el ejemplo de Benidorm, veíais las plataformas federadas, pues esas plataformas federadas, la PID, todo lo que se está haciendo desde Invatur y también la inteligencia artificial que ha pisado fuerte ya y ya es una realidad de nuestros destinos. Lo que necesitamos es analizar toda esa información que nos va viniendo de sensores, sistemas de gestión de datos, plataformas digitales, toda esa información nos va a dar pistas de cómo tenemos que orientar nuestro plan director. Y también las cosas que nos faltan y que finalmente debemos de integrar en el plan director, actuaciones relacionadas con la parte de tecnología o, por ejemplo, detectamos en ese plan director en la parte de análisis que a lo mejor nos faltan datos y entonces tenemos que meter actuaciones relacionadas con tener un sistema de inteligencia o de buscar esas fuentes que a lo mejor están y no les estamos haciendo caso para tomar mejores decisiones en el futuro de la gestión de nuestro destino, ¿no? Luego tenemos la experiencia del visitante mejorada. Como os comentaba, la co-creación de experiencias y nosotros abogamos mucho por las experiencias regenerativas, eh, porque al final es lo que están buscando los turistas de hoy en día. Al final, cuando nosotros vamos a un destino, oye, ya no buscamos el ver un monumento y ya está, sino que, por lo menos yo me pongo delante de la iglesia y ya le pregunto casi a ChatGPT que haga un resumen de qué es lo que estoy viendo y buscamos como esas cosas diferentes o a lo mejor una experiencia inmersiva, que te metas en algún sitio, en un cubo, lo que sea, que te transforme en otra época que no es la actual, o las aplicaciones móviles que te vayan planificando tu ruta y que esté personalizado dependiendo de tu perfil turístico o que te haga recomendaciones
concretas para el tipo de viaje que tú estás haciendo. Ese tipo de experiencias mejoradas es lo que hoy en día buscan los turistas y que tenemos que integrar dentro de nuestro plan director, porque al final es a donde va el turismo y a donde está ya en la actualidad. Luego tenemos la sostenibilidad, que nos ha hablado mucho Esther sobre ella y sobre todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Totalmente de acuerdo en la medición, que lo importante que es medir, por eso os hablaba antes de observatorios de impacto local, la necesidad de medir el impacto que está teniendo el turismo en nuestro destino, en las tres vertientes, para tomar medidas en caso de que haya un impacto negativo que nos esté afectando. eh, Comentábamos el tema de turismo sol y playa, que tradicionalmente, pues, a nivel medioambiental, pues, ha afectado bastante. Pues hacer esa medición para ver cómo podemos reparar esos impactos y también involucrar al turista en mejorar ese impacto, en que cuando siempre ponemos el mismo ejemplo nosotros, si yo voy a la playa y veo una botella y no es mía, yo la recojo aunque no sea mía. Eh, Hay que implicar al turista para que haga ese tipo de cosas, ¿no? Luego la participación ciudadana, tanto en el proceso de realización de este plan director, cuando se está redactando, cuando se está haciendo la parte de análisis, es muy importante, ya sea a través de focus groups, de encuestas, lo que sea, tener una participación ciudadana que te den su feedback, porque a lo mejor desde la visión puramente institucional del ayuntamiento, hay cosas que si no se pueden que ser que no se vean, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablas con el ciudadano, es el que al final te va a acabar diciendo, oye, pues en la playa los domingos no está prohibido que entren perros y entran perros y entonces manchas y no sé qué. Pues bueno, a lo mejor hay que habilitar una playa canina para que los dueños de los perros vayan a esa playa y no perjudiquen o no haya un impacto negativo sobre la playa durante tal periodo del año. Pues eso a lo mejor se puede averiguar a través de participación ciudadana. Y no hace falta que sea algo físico, porque sabemos que hoy en día convocar a la gente es muy difícil, pero se puede hacer a través de plataformas digitales, a través de las redes sociales, recoger esos comentarios que va dejando la gente, las opiniones, las sugerencias, y también crear un sistema de mejora continua del destino para escuchar periódicamente lo que nos dicen los ciudadanos. Luego la gobernanza y la colaboración. Nosotros entendemos que al final la gobernanza tiene que tener en cuenta no solo, como hemos dicho, a los ciudadanos, sino también al sector privado. Para que exista esta colaboración estrecha, no solo también en la propia creación del plan director y en el post, de cuando se evalúa cómo está afectando esas actuaciones al destino, sino a la propia, como hablábamos antes, la co-creación de experiencias conjuntamente con el sector privado. En este caso nosotros abogamos, como os he dicho, por las experiencias regenerativas, pero eh, también podemos hacer experiencias que tengan que ver con la tecnología y ver cómo alineamos ese desarrollo turístico a las actuaciones que estamos metiendo en nuestro plan director y a la estrategia que tenemos como destino. Ahora os voy a hablar un poquito más sobre la metodología de un plan director, cómo entendemos nosotros que se tiene que llevar a cabo. En primer lugar, bueno, nosotros la dividimos normalmente en cuatro fases. Tenemos la primera fase, que es el contexto. Cuando llegamos a un destino tenemos que ver en qué situación se encuentra ese destino, qué cosas tiene, qué cosas le faltan, un poco situarnos. Y también en este caso tenemos que definir el alcance. No solo territorialmente, porque al final DTI puede ser un barrio, digamos, o el centro histórico puede ser DTI y no necesidad de hacer el municipio entero. Lo que pasa es que nosotros tenemos que definirlo en nuestro plan director. Y luego también tenemos que definir los productos turísticos que van a ir dentro de este plan director. Las actuaciones luego irán en relación con esos productos que hemos escogido. Si hemos dicho que vamos a hacer cultura y deportes, por ejemplo, pues a lo mejor habrá actuaciones de tecnología relacionadas con el deporte o de accesibilidad en la tecnología.
accesibilidad, perdón, en el deporte o en la cultura. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta en esta primera fase. Luego tenemos la fase 2, que sería el análisis interno, en el que tenemos que mirarnos un poco el ombligo del destino y analizar cada uno de los aspectos que después también van alineados con el diagnóstico que se ha hecho previo, ya sea vía Invatur o sea vía Segitur, y que nos han dicho, oye, esto está bien, esto está mal, esto tenéis que mejorar. Y en ese análisis interno lo que hacemos es un desarrollo de que muchas veces en los indicadores es sí, no, o un dato, y aquí en el análisis interno lo que hacemos es un desarrollo, un análisis más profundo, digamos. En la fase 3 lo que tenemos que hacer es esa definición de las actuaciones. En base a lo que nos hemos analizado en la fase 1 y la fase 2, definiremos unas actuaciones para después ejecutarlas. Y en la fase 4 ya tenemos un plan de acción cerrado en el que lo tenemos calendarizado y en el que sabemos cómo tenemos que ejecutar las cosas, cómo medirlo, cuánto nos va a costar, un poco más al grano, ¿no? Nuestra hoja de ruta finalmente. Ya entrando un poco más en cada una de las fases, tenemos que hacer una presentación inicial sí o sí a los gestores del destino, porque muchas veces tú llegas al ayuntamiento y dices las siglas DTI, te dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? No entiendo. Entonces, eh, te sientas con ellos, les explicas toda la metodología, qué es lo que van a tener que hacer, qué necesitas de ellos, y eso nos permite también acercarnos un poco al destino. Y luego, muy importante, tener un grupo de trabajo interdepartamental. Cuando tú empiezas a trabajar en ese plan director y que se habrá trabajado previamente en el diagnóstico, necesitas tener ese grupo en el que tú vayas teniendo esas reuniones para ir cogiendo información, estructurando la información y normalmente suele haber un responsable del destino con el que tienes más contacto y te permite hacer un trabajo más dinámico, digamos, ¿no? Normalmente está constituido por técnicos y o concejales de las diferentes áreas que tienen influencia dentro del destino turístico inteligente. Si el destino es más grande, probablemente tenga más técnicos y por tanto sea más fácil que a lo mejor te puedas reunir con técnicos. En cambio, en municipios pequeñitos, nosotros hemos tenido grupos de trabajo interdepartamental que eran únicamente el concejal, los concejales que había en ese momento y ya está, y no pasa nada. Y al final los concejales hacen de técnicos también. Después tenemos que identificar cuáles son los actores clave del proceso para poder recopilar los datos. Cuando te sientas con ese grupo de trabajo interdepartamental, vas a tener que ver si existen asociaciones hoteleras, de comerciantes, del comercio local, que es muy importante, asociaciones tecnológicas o si se tiene relación con universidades. Todas esas cosas son aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Por lo tanto, esa toma de contacto con el destino en el que te van diciendo cuáles son los actores clave es muy importante porque a lo mejor esos actores clave te pueden facilitar actuaciones después. ¿Cómo identificamos los actores clave y recopilamos los datos? Pues tenemos dentro del destino o fuera del destino. En el destino pues serían las autoridades locales, la alcaldía, los concejales, la oficina de turismo, los proveedores de servicios turísticos, los propios ciudadanos, los propios turistas, las organizaciones de usuarios, las diferentes asociaciones, como os he dicho, las asociaciones hoteleras. Luego tenemos organizaciones turísticas y organizaciones de fomento del turismo. Eso sería en el destino. Y luego, si tenemos en cuenta fuera del destino, pues los turoperadores, agentes económicos, agentes políticos, otras administraciones públicas que son competentes. Puede ser, por ejemplo, que la Diputación esté haciendo actuaciones concretas que tengan un efecto en tu destino y eso lo tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el plan director. Los operadores de transporte, porque claro, en ese plan director también analizamos el transporte. Los organismos y los cuerpos de seguridad del Estado, porque sobre todo después de la parte del COVID, nos hemos dado cuenta que el eje que no existe pero que está latente es el de seguridad, tanto sanitaria como de la propia policía y demás cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en nuestro plan director de, oye, qué recursos tenemos identificados. Y luego los organismos con competencia en materia laboral, como decía, sanidad, consumo, cultura, deportes.
Luego, siguiendo con el análisis del destino, hay que hacer un conocimiento profundo de todas las variables que tenemos en el destino y que tienen que servir para la toma de decisiones. Analizamos el saber dónde estamos y por qué estamos en este momento, conocer cuáles son las potencialidades, las debilidades, las amenazas y las oportunidades del destino, eh, que nos va a permitir establecer esas actuaciones y establecer un sistema de monitorización y de seguimiento del plan. Eh, con esta información sacamos un DAFO o cualquier otro sistema de análisis que nos permita ver cuáles son las variables clave que configuran la cadena de valor y analizarlo sobre todo teniendo en cuenta esos ejes del DTI y los productos a los que va destinado ese plan director y hacer esas reuniones, visitas, lo que hablábamos, la participación tanto ciudadana como con el sector privado. Nosotros normalmente trabajamos a través de focus group con el destino en el que tenemos en cuenta a los ciudadanos, al sector privado, al propio ayuntamiento, en el que nos permite validar que las actuaciones que nos han surgido a partir de ese análisis son las correctas y es el camino, la hoja de ruta que quieren seguir como destino. Y poder corregir esas desviaciones que hayan podido surgir en el camino. Luego hay que priorizar esas actuaciones eh, y calendarizarlas en un tiempo. Como os decía, los planes directores normalmente se establecen para 4 años y tienes que ver qué prioridad es cada actuación, qué prioridad tiene, ¿no? Y hay diferentes factores a tener en cuenta. Podemos tener en cuenta la parte económica, porque el destino muchas veces depende de ayudas externas, un PSTD, una PID o lo que sea, para ejecutar X actuaciones. También va a variar mucho el tema de la capacidad de recursos humanos que tengas para ejecutar esas cosas, porque muchas veces, o sea, primero puede ser que esas actuaciones dependan únicamente del ayuntamiento y si los ayuntamientos normalmente que van cortos de técnicos, ponerles otra carga, a lo mejor hay que evaluar si es necesario o no o cómo corregirlo para que no suponga una carga. Y luego puede ser que haya actuaciones que dependan no únicamente del propio ayuntamiento como tal, sino que tenga colaboración con el sector privado o con una universidad o con lo que sea. Entonces, esas actuaciones lo que hay que ver es hablarlo, consensuarlo con ese actor externo, digamos, para calendarizarla en el tiempo de manera correcta. Y luego también la propia estrategia. O sea, a lo mejor el destino piensa que ahora mismo no es el momento de hacer obras porque a lo mejor hemos dicho que hay que hacer accesible la oficina de turismo. Pues a lo mejor me dicen, oye, mira, pues no lo vemos este año porque vamos a recibir muchos turistas y ponernos a hacer obras o cerrar una oficina de turismo no nos viene bien, mejor lo dejamos para el año que viene y lo ejecutamos el año que viene. Pues hay que hablar todas esas cosas, hay que consensuar esas prioridades para establecer las actuaciones en el momento adecuado. Y luego la creación de las Manofis. Una vez tienes el plan director cerrado, que ya tienes las actuaciones calendarizadas, pasamos de ese grupo de trabajo interdepartamental a la oficina técnica o las Manofis Destination Office, que lo que tenemos es un grupo dotado con personal del ayuntamiento que está seleccionado teniendo en cuenta el enfoque del plan, es decir, si hay más actuaciones relacionadas con tecnología, a lo mejor necesito al técnico de nuevas tecnologías que esté muy presente en esa Smart Office. Y lo que pretende es dar seguimiento a la implementación de ese plan director y de la propia estrategia, porque muchas veces la estrategia de DTI no es solo el plan director, sino que tiene alrededor 1000 cosas. Pues, por ejemplo, esa propia Smart Destination Office te puede servir para hacerle seguimiento también al PSTD o si tienes un plan estratégico de turismo que tiene influencia sobre otras áreas, pues a lo mejor esas reuniones que se tienen te pueden ser útiles para abordar diferentes temas.
Por lo tanto, como un poco como conclusión, la oficina técnica o la Smart Destination Office debe definir ese plan operativo anual que sirva para concretizar las actuaciones y darles un seguimiento, monitorizarlas a través de los KPIs que sean necesarios. Vamos, recomendamos tener ese sistema de gestión en el que incluir estos indicadores y hacerles un seguimiento más fácil. Y al final el plan director de TI no es un plan estratégico de turismo y no es un plan de actuación. El plan director nosotros lo entendemos como el plan de planes, que recoge el resto de planes que se están trabajando en el destino y que lo agrupa en un único plan de ejecución y de actuación. Nada, muchas gracias y si tenéis alguna duda, aquí estoy. Muchas gracias, Natalia. Muy clarito todo y gracias por eso, por ese repaso también en todo el proceso, el sistema de DTI, que a veces, muchas veces hay como mucha prensa, ¿no? Y también y mucha noticia, pero a veces cuesta un poco aterrizar, ¿no? Porque son muchos conceptos diferentes. Así que súper bien. Por aquí tengo una pregunta. Si os parece bien, bueno, si alguien quiere aprovechar ahora para poner aquí algo en preguntas y si no, también podemos dar paso, ¿vale? Em, Esta pregunta es para Esther. Dice Esther, ¿nos puede dar algunos ejemplos o casos de empresa aplicando un turismo narrativo con los destinos? ¿Se refiere a contar historias de personas artesanos, no solo lugares? Eh, Mm, ¿Podemos nombrar empresas? Si dice ahí la pregunta. mm. Mm, O casos de empresa o sería algún caso en concreto, porque claro, nombrar empresas no sé exactamente, Aroma, si puedes concretar un poquito más la pregunta o si No, sí, me refiero, ¿puedo quieres. dar nombres de empresas, Noelia? Bueno, realmente yo creo que se refiere más a ejemplos de algún, no sé, o algún Mira, ejemplo práctico. Mirad, ejemplos prácticos hay uno súper chulo. Mira, si os lo voy a sacar fuera de Comunidad Valenciana, ¿vale? En Sevilla tenéis unas gafas inmersivas súper chulas que te permiten con las gafas o bien con la tablet hacer una recreación de cómo fue la salida de la Pinta a la Niña de Santa María en el momento de Cristóbal Colón. Tú puedes estar visualizando lo que sea la carga del contenido de las tres embarcaciones y cómo fue la salida del puerto, por ejemplo. Entonces, es una recreación muy chula. Mirar, en Zaragoza, en la Catedral de Zaragoza, tienen también una recreación, tienen un espectáculo, bueno, ya no se está llevando el espectáculo, pero tienen un espectáculo nocturno con luces y todo ese efecto de luces que hacían sobre la catedral iba también con un storytelling que te iban contando. Y luego la Catedral de Zaragoza también tiene una visualización que tú puedes hacer en el interior, que puedes utilizar, está pensado para utilizar la tablet que hay allí, sino que puedes utilizar tu móvil en el cual ves una parte de una recreación, disculpadme porque no me voy a saber el santo, me refiero, la Virgen del Pilar, qué torpe soy, Dios, en Zaragoza que era la Virgen del Pilar, en el cual te cuentan todo el tema de la peregrinación, el por qué venía, hace como una recreación histórica de por qué el peregrinaje y por qué la tradición que había. Entonces, ejemplos hay muchísimo. En la Alhambra es espectacular el ejemplo que tiene, pero luego tenéis algunas partes, creo que es me tenéis que disculpar porque juraría que además es una de las empresas que tenemos en la red de TI de Comunidad Valenciana, que ha hecho también en la parte de la lonja de Valencia y en la parte del Museo de la Seda que hay en Valencia. Entonces, tenéis como de espacios, como de recreaciones. Luego, hay un camino no sería un gran recorrido, sino sería sí, es un GR, pero realmente la parte que está sensorizada es desde Málaga capital hasta más o menos el interior de Málaga, en el que mediante sistema de móvil y código QR no solo además te permite geolocalizar la ruta, geoposicionarte, saber cuánto te queda hacia el destino, hacia el punto siguiente o lo siguiente, sino además te va contando porque sea una zona donde en la época de la incursión morisca te iba contando que esas eran las zonas donde los... Ay, Esther, qué torpe estás. Los que llevaban... No me vas a ir.
Contrabandistas, gracias, que no me salía la palabra. Los contrabandistas podían mover desde la zona árabe, la zona cristiana, mercancías y donde también había fuga de gente. Entonces, esos son caminos antiguos que se utilizaban en la época de los reyes católicos. Entonces, no solo te puede permitir realizar el seguimiento por la ruta, que está fantástico porque vas andando la ruta, vas sabiendo cuál es el punto siguiente, sino además te va contando un poco la historia de qué estás haciendo la misma ruta que se hacían los contrabandistas en aquella época. No sé si con eso doy respuesta o alguna cosita más. No, se ve que tiene micrófono. Espero, Sí, Aroma, sí, no lo sé que... si he contestado, si lo que buscabas era más. Y casos yo- de empresas, hay algunas empresas muy importantes y que hacen proyectos muy chulos aquí en la propia red, que la tenéis, que supongo que en estos webinars seguramente alguno de ellas habrá hablado o estará por hablar. sí, al hilo de lo que comentabas, Esther, recordar pues eso, que en algunos de los casos de, como los que tú comentabas, también hay algunas empresas de Comunidad Valenciana que pertenecen a la red de TI que están en el repositorio de la página web de Inmatur, que han hecho también ese tipo de recreaciones, realidad aumentada, sitios ruinas que te recrean cómo era en aquella época. O sea que en ese sentido aquí en la propia comunidad hay bastante también de eso. Esperemos también que haya contestado la pregunta. Es que aquí se me ha puesto aquí una pantalla y no la puedo quitar ahora mismo. No os veo. Estoy un poco así como a ciegas. Tenemos aquí, también nos comentaban por aquí otra pregunta relacionada con DTI. ¿Cómo se procedería si el destino sigue en espera de la respuesta de DTI, pero tiene un contrato de licitación por un plan director, con un plazo determinado y que está a punto de terminar? Bueno, eso hemos puesto por aquí que si está en relación con la red de destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, podéis enviar vuestras dudas o sugerencias al correo que os acabo aquí de poner, ¿vale? Porque no, para poder gestionar mejor esa petición. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de pregunta. Recordar que, bueno, estas presentaciones, con permiso de las ponentes, estarán disponibles, ¿vale? Eh, para quien quiera acceder a las mismas. Y bueno, si nadie más tiene ningún tipo de pregunta y demás, yo creo que podemos dar por concluido el webinar. Nada, retirar nuestro agradecimiento a Esther y a Natalia por su tiempo, por las ponencias que han estado súper interesantes. Y nada, emplazar para la próxima convocatoria, que será también en breve, ya haremos difusión de la misma. Y nada, que para cualquier cosa también tenéis aquí disponible en la oficina de TI, en Invatur y nada, nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias por todo. Gracias Gracias a a vosotros. todos. Adiós. Adiós. Adiós.